Sí, sí. Bien, bien. Entonces, vamos, ya empezamos a grabar. Hoy vamos, buenos días, Ariana. ¿Cómo estás? A ver, la serie de temas era primero la transición del ADN hacia ARN, pero esos ARN no son funcionales. Si bien la célula lo produce a nivel nuclear, requieren una transformación, un procesamiento, de lo cual, bueno, faltaba que Dayana y Julia expusieran cómo se transcriben el ARN de transferencia y los ARN pequeños o poco conocidos. Pero Julia no está y pues Dayana tampoco. Entonces, pero sin embargo, el lunes pasado, a Valeria y a Alison expusieron el origen de los ARN mensajeros y el ARN ribosomal. Eh, eh, entonces, hoy tocaba procesar ese material para ver cómo se logra la célula que pueda ser utilizable en su función, ya sea el ribosómico o el mensajero. Como Luigi ya está listo, vamos a comenzar, es indiferente por cuál comencemos, así que le toca a Ariana, pero vamos a comenzar por el de Luigi, cómo procesamos el ARN ribosómico. Así que, Luigi, ya tienes el auditorio es tuyo. Me pone una función para compartir, por favor. Ya está puesta. Me sale que la tienen habilitada. Ok, vamos a ver. Dice múltiple participants, ya está habilitada, pero si te aparece así, lo que queda es que me pases a mí por WhatsApp la ponencia, ya está compartiendo, ¿no? Lo que otras veces me la han pasado a mí la ponencia y yo la proyecto. Pero bueno, ya está funcionando. Vale. En este caso, pues el tema en cuestión es el ARN ribosómico, en cuestión de lo que viene siendo su procesamiento. Cada ribosoma va a tener un tamaño dependiendo de la célula, ya sea procariota o eucariota. En este caso, para la procariota va a tener una unidad de 70S, que es conocida como la unidad de comunidades de secuencia, y esta a su vez va a tener dos unidades, una grande y una pequeña, la grande de 50S y la pequeña de 30S. Cada una va a contar con nuevamente pequeñas unidades de RN, en este caso la 50S con 5S y 23S, cada una con sus nucleótidos, y pues la subunidad en total contiene 34 proteínas. Asimismo, la subunidad pequeña de 30S va a contar con RN16S, con 1500 nucleótidos y 21 proteínas. En el caso del ribosoma eucariótico, aquí pues su unidad total es de 80S, 80 unidades de secuencia, y asimismo va a comprender pues una subunidad pequeña y una grande. La subunidad pequeña de 40S, pues con un RN18S, que comprende 2000 nucleótidos y 33 proteínas. Y la subunidad grande, que va a tener el RN5,8, RN28 y RN5, que, bueno, cada uno va a contar con sus respectivos nucleótidos y en total tiene 45 proteínas. En el caso del ribosoma eucariótico, este de aquí se va a formar en lo que viene siendo el nucleolo y la membrana, no, el espacio nucleolar, respectivamente. En el nucleolo se van a formar lo que viene siendo el
el RN18, el RN28 y el RN5. Bueno, ¿Y el acá 5.8? tenemos, ¿Y el 5.8, Luis? bueno, a ver, perdón, el 18S, el 5.8S y el 28S se van a formar en el nucleolo. Y el 5S se va a formar en lo que viene siendo el espacio nucleolar. Ok, ahora sí. Eso fue lo que explicó Alison la clase pasada. Ya. Y bueno, el procesamiento pues es el siguiente. Lo que viene siendo el procesamiento en bacterias. Este de aquí va a tener el gen de ARN, el cual posee un promotor en 5' y un terminador en 3'. Este de aquí una vez es transcrito. Sí, una vez es transcrito, pues queda o se le denomina pues ARN precursor. Que va a ser una cadena donde se va a encontrar el 18, 23 y 5S, que posteriormente pues van a ser separados por lo que vienen siendo dos partes, que una de ellas pues interviene en la RNasa 3 y en la otra parte pues la endonucleasa, perdón, la endonucleasa. Luego pues en estas tres partes va a intervenir la RNasa M, que va a separar lo que es el RN16 y el ARN de transferencia. Y posteriormente estas de aquí se van a unir por un ARN nuclear pequeño, y pues así se van a formar cada uno de las subunidades, tanto la grande como la pequeña. En el caso de las células eucariotas, pues viene a ser casi lo mismo, tan solo que en este de aquí pues se toma un segmento de todo del ADN ribosómico, el cual pues asimismo en 5' y 3' pues va a tener un precursor y un terminal, y en este caso pues quienes van a inferir asimismo pues va a ser una RNasa como pues a ver, un momento, una polimerasa de tipo 1, separándola de los diferentes segmentos, tanto el 18S, 5.8S y 28S, que como lo dije anteriormente, esto aquí se va a desarrollar en el nucleolo. Y pues el 5S, este de aquí se va a sintetizar en el espacio nucleolar por la RNA polimerasa 3. Este ARN, el 5S, va a entrar al nucleolo, se va a fusionar junto con el resto de ARN, y posteriormente este de aquí va a salir ya lo que viene siendo el citosol o el citoplasma. Eso sería todo. Fíjate, el 5S, pero el 5.8S lo estamos viendo, ¿no? El amarillo. Sí, El 5S no lo vemos, mientras que en las bacterias lo veíamos a la derecha, a la izquierda no lo vemos. Es que está codificado en otra parte. sí, como mencioné anteriormente, pues 18S, 5.8S y 28S se sintetizan o se procesan en lo que viene siendo el nucleolo. Mientras que 5S, que es aparte, pues este de aquí se sintetiza pues en el espacio nucleolar. Claro, pero el ADN, el segmento del ADN que forma el precursor de 45S no contiene el 5S, porque no lo vemos, Luigi. No, según lo que leí, pues este de aquí, una vez se sintetiza en el espacio nucleolar,
coge y entra al nucleolo. Y ahí es donde se une luego de que, bueno, prácticamente se une luego de que es sintetizado y luego de entrar. Ya. Ahora, otra pregunta, Luigi. Tú mencionaste una cantidad de proteínas que se unen a ese ARN ribosomal, a ese conjunto de 4 ARN ribosomales, y constituyen entonces la subunidad grande y la pequeña. Pero esa constitución de proteínas más ARN ocurre en el núcleo o va a ocurrir en el citosol. ¿Leíste algo al respecto? No, eso no leí, bueno, no encontré como... Ya. Porque fíjate, los poros nucleares tienen un tamaño determinado y sacar ribosomas por esos poros, a lo mejor es posible, no lo sé, por eso la duda. Si pareciera como si la constitución ocurre dentro del núcleo, ¿verdad? Sí. Alison, Ariana, ¿ustedes leyeron algo al respecto? De si el ribosoma se une a las proteínas dentro del núcleo, y entonces tiene que ser necesariamente ya constituido la subunidad grande y la pequeña, aunque ellas se van a unir después, ¿no? En el citosol. Pero ahí, al menos aquí se formarían en el núcleo. ¿Qué opinan? Alison, ¿me estás oyendo? Algo pasa que no me... A lo mejor se fue a tomar café. Bueno, entonces el procesamiento, por lo que estamos entendiendo, Luigi, constituye en la segmentación del precursor de ARN que tiene unos espaciadores, lo llaman SP, son espaciadores, ¿verdad? Sí. Y que simplemente no forman, no constituyen las unidades, se separan esos trozos de ARN, me imagino que es seccionado por la ARN polimerasa, no, la, la enzima que genera el ARN se llama ARN polimerasa, ¿verdad, Luigi? Sí, tanto para, bueno, eucariotes, para la tipo 1 y procariotes, la tipo 3. Bien, pero te pregunto, para partir los trozos, ¿qué enzima interviene? La polimerasa. La misma polimerasa la parte, Sí. porque aquí tienes, en el caso de los eucariotes, dice ARN asa, o sea, me imagino que se refiere a la ARN polimerasa, Sí. que está seccionando, en el caso de los procariotes, ¿no? Pero luego habla de una endonucleasa que no dice para qué se usa, me imagino que también parte. Sí, también parte, en este caso lo que inferí es que simplemente parte de lo que viene siendo la zona cerca del terminador, cerca de 3'. Ya. O sea, eso fue lo que yo inferí, no encontré en la literatura como tal, ese por exactamente. Teníamos, bueno, aquí introdujiste el tema de la RN de transferencia, que no lo habíamos visto porque ese seminario le tocaba a Julia. Le tocaba el ARN de transferencia, le tocaba a Dayana explicarnos de dónde sale. Al menos ya Luigi pues nos adelantó que sale en el caso de los procariotes del ARN ribosomal. Pero en el caso de los eucariotes no aparece, Luigi, el ARN de transferencia, ¿no? No. En ese segmento. Bueno, entonces, eso es todo. Ariana, sigue, perdón, Alison, ¿estás presente o no? Ni Valeria tampoco. Creo que sí tengo problemas con internet, no sé qué pasa. Ok. No, te preguntaba, Alison, si habías leído que las proteínas se unen al ARN
como estamos suponiendo, en el núcleo. O sea, se constituyen las proteínas, sabemos que van a constituirse en el citosol necesariamente. Ellas penetran al núcleo, donde se van a unir, donde aparentemente se van a unir al ARN ribosomal para constituir la unidad grande y la unidad pequeña. Pero la otra alternativa era que esto ocurriera en el citosol. ¿No leíste nada al respecto? No realmente. Bueno, entonces queda esta incógnita, pero la hipótesis que podemos plantear es que las proteínas se forman en el citosol, penetran por los poros nucleares, se trasladan hacia el nucleolo y allí se constituyen entonces, se unen al ARN 28S, 5.8S, y se forma la unidad grande y la unidad pequeña, que debe salir como unidad completa hacia el citosol, donde se va a unir al retículo endoplasmático o van a quedar los ribosomas sueltos en el citosol. Bueno, son muchas hipótesis que estamos planteando sin tener seguridad de cuáles son los procedimientos que se están observando, los procesos que estamos observando a nivel celular. Bien. Ariana, tú tenías un seminario sobre el procesamiento del ARN mensajero. ¿Lo tienes listo? Sí. Ya. Ok, entonces vamos a oír a Ariana. Le voy a mandar, antes de empezar, le voy a mandar un mensaje a Ariel, a ver si se une. Él se había comprometido en hablar hoy los dos seminarios que le tocaban. Un segundito. Bien, estamos grabando de nuevo. Vamos, Ariana. El procesamiento del ARN mensajero. Este ARN mensajero es una gran familia de estas moléculas de ARN, que estas son complementarias de las moléculas del ADN. Y estas ya sabemos que transfieren información genética del ADN para que los ribosomas la traduzcan en proteínas. Bien, como ya había explicado mi compañera Valeria, el ARNM se sintetiza en el núcleo, donde se utiliza la secuencia de los nucleótidos del ADN como una plantilla. Y este proceso requiere de estos nucleótidos trifosfatos como sustratos y es catalizado por la enzima del ARN polimerasa 2. Este proceso de producción del ARNM a partir del ADN, como ya sabemos, se llama, es la transcripción. Y esto de que el ARNM dirige la síntesis de proteínas, esto ocurre en el citoplasma. El ARN formado en el núcleo se transporta, fuera del núcleo y también al citoplasma, donde se adhiere a los ribosomas. Las proteínas se ensamblan en los ribosomas utilizando la secuencia de nucleótidos del RNM como una guía. Por lo tanto, el RNM es como que transporta un mensaje desde el núcleo hasta el citoplasma. Este mensaje está codificado en la secuencia de nucleótidos del RNM, que es complementaria a la secuencia de nucleótidos del ADN. La producción de proteínas a partir del RNM se llama traducción. Un proceso importante para el procesamiento del ARN es el splicing, que este es el que se encarga de eliminar algunos intrones, dado como resultado un conjunto de RNM de diversos tamaños y por consiguiente diferentes isoformas de proteínas. Bueno, es decir que tienen distintas secuencias pero de la misma proteína. Otro proceso es el
trans-splicing, que esta es una forma especial de procesamiento del ARN en eucariotas, donde los exones de dos transcripciones de ARN primarios que son diferentes se unen de extremo a extremo y se ligan. Es diferente al splicing, porque mientras que el splicing se procesa en una sola molécula, el trans-splicing genera un solo transcrito de ARN a partir de múltiples pre-ARNM separados. Este proceso también puede ser mecánico detrás de ciertas fusiones transcripcionales. Este proceso también es utilizado por ciertos microorganismos para expresar sus genes, especialmente los protozoos como los tripanosomas. A ver, primero vamos a ver que los RNM tienen tres partes. Los nucleótidos en el extremo 5', que estos proporcionan sitios de unión para las proteínas que inician la síntesis de polipéptidos. Los nucleótidos en el medio especifican la secuencia de aminoácidos en el polipéptido y los nucleótidos en el extremo 3', estos regulan la estabilidad del ARNM. Dentro de la región codificante de proteínas, tripletes sucesivos de 3 nucleótidos, estos son los que conocemos como los codones. Y estos son los que especifican la secuencia de los aminoácidos. El código genético que relaciona estos tripletes de los nucleótidos con los aminoácidos también tienen algunas excepciones, pero estas son menores. De 1 a 6 codones de tripletes diferentes. A ver, esto lo podemos ver acá. Y ya está más codificado. De 1 a 6 codones de tripletes diferentes que estos codifican cada aminoácido. Un codón es de iniciación, que es el AUG, que especifica la metionina, que es donde empieza, que es la que empieza con todas estas cadenas polipéptidas, pero que también posteriormente podría eliminarse. Además, cualquiera de estos tres codones de terminación, el UAA, el UGA y el UAG, estos detienen la síntesis de los péptidos. Los ARN mensajeros, los eucariotas y bacterianos, pueden diferenciarse de tres formas. Primero, los ARN eucariotas, estos codifican una proteína, mientras que los ARN mensajeros, pero los bacterianos, generalmente codifican más de una proteína. En segundo lugar, la mayoría de los ARN mensajeros eucariotas y virales también, que son eucariotas, están cubiertos por un residuo 7-metilaguaninosina invertido unido al extremo 5' de la RNM mediante un enlace 5' trifosfato 5'. Este límite 5' es estable durante toda la vida del ARN mensajero. Este proporciona un sitio de unión para las proteínas y protege este extremo 5' contra, por ejemplo, el ataque de las nucleasas. Además, en tercer lugar, la mayoría de los ARN mensajeros de los metazoos requiere procesamiento para eliminar estos intrones. La mayoría de los RNM eucariotas tienen una cola de 3' de 50 a 200 residuos de adenina que son añadidos post-transcripcionalmente al extremo 3'. Esta cola de poli A se une a una proteína que promueve la exportación desde el núcleo y además de que protege al ARN mensajero de la degradación en el citoplasma. Estas colas 3' poli A son más cortas o están ausentes, por ejemplo, en los procariotas, en las bacterias más que todo. Muchos ARN mensajeros monocarioterios tienen alguna estructura secundaria bicatenaria. Esto debe romperse durante la traducción para permitir la lectura de cada codón. También existen diferencias tanto en la estructura como en el mecanismo de la función de los ARN procariotas y los eucariotas. Pero además de eso también pueden haber similitudes. En el RNM
La información genética está codificada en un alfabeto de nucleótidos de 4 bases, como ya dije, que forman codones que constan de 3 bases cada uno. Y cada codón va a codificar un aminoácido específico, con la excepción de los codones de terminación. El ARNM... O de inicio. Claro, los de inicio también. El RNM es traducido por el ribosoma que lee los codones. El codón de inicio para ambos, para los procariotas y los eucariotas, es una secuencia de A o G y la secuencia se lee desde la dirección 5' a 3'. O sea, de para allá. El ARNM eucariota generalmente codifica una sola proteína, como ya había explicado, mientras que el ARNM procariota codifica algunas proteínas. El ARNM que codifica más proteínas, en este caso sería de los procariotas, dirige la síntesis que es más o menos simultánea de cada uno de los polipéptidos codificados. Por ejemplo, el operón, que es un ADN que se transcribe en el ARNM, que codifica 6 polipéptidos que catalizan el triptófano en la síntesis. El ARNM mensajero también tiene una vida corta en comparación con el ADN. Y la vida útil del ARN sirve como sitio regulador de expresión génica. Después de la transcripción, una molécula de ARNM puede procesarse, editarse y transportarse antes de la traducción. En el ARNM eucariota requiere transporte y a menudo un procesamiento extenso, mientras que las moléculas del ARN procariotas no. Los ARNM, también los procarióticos, estos terminan en un trifosfato 5'. Y en los ARNM eucariotas, como ya había dicho, estos consisten en este residuo de 7-metiliguanosina que está unido a los RNM mensajeros por 3 fosfatos. Y ya por último les voy a explicar cuando el ARN, hay casos en el que el ARNM da información al ADN, que en este caso sería lo de este retrovirus. O sea que quiero decir que la información se puede transferir del ARN al ADN, generalmente en el retrovirus. Estas partículas de estos virus, por ejemplo, puede ser en el VIH. Estos contienen 2 copias de ARN como información genética, que es una enzima poco común, que es la transcriptasa inversa. Esta copia el ARN en una sola hebra de ADN que luego se integra en el ADN del anfitrión, y esta información no se transfiere de las proteínas ni al ARN ni al ADN. Estas transferencias describen el flujo general de información biológica. El ARN mensajero a veces también podría denominarse como como una roseta, es decir, porque también, como vemos, esta información podría darse de diferentes formas, como también es en el caso de los procariotas, que tienen esta metilaguanosina, que es una versión metilada de la guanina, y también es un biomarcador para algunos tipos de cánceres cuando se encuentra en la orina humana. Y este nucleótido modificado juega un papel en el ARN como grupo de bloqueo en su extremo 5'. Gracias. Ya, bienvenida Fanny. Ariana, vuelve a la última, no me la quites. La del virus.
esa. De los tres tipos de ARN, lo que el virus inyecta, ¿cómo lo catalogarías tú? ¿Mensajero, transcripcional o ribosómico? Mensajero. Mensajero, o sea, el que es capaz de codificar proteínas. Solo que en este caso, el virus no está codificando a proteínas, está codificando a una hebra de ADN. ¿Es correcto? ¿Te entendimos bien cuando lo dijiste? Sí. Entonces, la transcriptasa inversa va a codificar, va a usar como plantilla el ADN mensajero para formar un ADN que luego se va, por lo que vemos en la figurita, se va a unir al ADN de la célula huésped, cuando la célula huésped va a reproducir ese ADN y pero luego ese ADN, me imagino, bueno, va a formar más ARN mensajeros, ¿no? Que son las duplicaciones del virus. Sí. Ahí Se va a va, propagar. es curioso, ¿no? Cómo el virus es capaz de tomar posesión de la fisiología celular y hasta que hacerla reventar la célula de tantos virus que forma, ¿no? Claro, pero Pareciera, parece una imagen de una película de miedo, ¿verdad? Ah, Ariana. Bien, vamos atrás, Ariana. Es que no mostraste bien justamente lo más importante, que es la eliminación de los intrones y la persistencia de los exones. ¿No tienes una imagen al respecto? Sobre la eliminación de los intrones, no. Claro, el procesamiento del ARN mensajero, vuelve al inicio, vete a las primeras láminas. Bueno, es que no está, tú dices, aquí mostraste todos los ADN, todos los ARN, ¿no? La polimerasa 3 formando un ARN de transferencia, la polimerasa 1 formando el ARN ribosomal y la polimerasa 2 formando el ARN mensajero. Pero una vez que el mensajero está formado, tú hablas de un procesamiento y una segmentación. Splicing es segmentar. Y luego también hablaste del transplicing, que no solamente segmentaba, sino también unía segmentos de ARN. Te entendimos bien, ¿verdad, Ariana? Perdón, sí, Ariana. Ariana, ¿entendimos bien el proceso? Sobre Teníamos... el splicing. Tú hablaste de splicing, segmentación, y transplicing, que era segmentación y unión de segmentos de ARN. ¿Es correcto? Ariana, responde. Sí, claro, porque en el splicing se eliminaban los intrones. Ok, pero eso no lo mostraste. Voy a mostrar una imagen del libro de Robertis. Que necesitamos que esto quede claro, Ariana. Y yo creí que ibas a poner una imagen donde se indican qué son intrones, qué son exones.
Ok, ¿lo ves, Ariana? ¿Puedes explicar esta imagen? Ya no la veo. Ah, ya, ahora sí. Entonces, arriba tenemos el ADN. Bueno, ¿lo puedes explicar, Ariana, que tú sabes mucho más de esto? Creo que sí. O sea, los intrones son los que se van a eliminar de la molécula del ARN para dejar que estos exones unidos se puedan codificar. Podemos ver, o sea, estas regiones de intrones son las que como quiera se van a eliminar. Por eso es el splice. Correcto. Para que estos exones a lo que se unen ya puedan codificarse. Entonces, a este proceso, esto es lo que se llama transplicing, donde el exón 1, exón 2 y exón 3 se unen. Te pregunto. Bueno, es el hecho que el ADN tiene toda esta información. Cuando se transcribe, tenemos una transcripción primaria con unos exones y unos intrones. Estos intrones deben ser eliminados por el proceso de segmentación y nos van a quedar entonces un ARN formado por exones. La pregunta es si cuando los intrones se eliminan, quedan segmentados en el espacio o simplemente se eliminan y enseguida se pegan. Como Ariana habló de una trans-splicing, me pregunto si es el momento, el splicing es cuando el intrón se elimina y el trans-splicing es cuando los tres segmentos, son 1, son 2 y son 3, se unen para constituir la molécula de ARN que definitivamente es la que va a formar las proteínas, la que va a salir del citosol y va a formar pues la proteína como estamos viendo aquí el proceso de traducción. ¿Es ese el caso, Ariana? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, porque, o sea, claro, pueden unirse, porque, por ejemplo, en algunos microorganismos, estos para expresar sus genes hacen esto de unirse. O sea, primero los dos y después se unen a otro extremo. Claro, pero ¿es el transplicing el que nos une los exones? Pregunto. Suena razonable, ¿verdad? Sí, pero creo que no. Después que estamos viendo que como parte del procesamiento también se le pega el capuchón al ARN mensajero.
Ok, aquí está hablando, vemos cómo se corta, aquí tenemos el exón, el intrón y el exón, y los puntos de corte donde ocurren. Luego tenemos O sea, se da en una sola molécula. bueno, aquí quedan O los... tienen que ser, pueden ser más de estos cortes que se podrían unir. Bueno, O sea, aquí se producen los cortes y el intrón queda eliminado. Luego entonces que tenemos los exones sueltos que tenemos que unirlos. Y aquí vemos cómo, pues, cómo se unen, ¿no? Lo importante es los tres procesos que ocurren en el procesamiento del ARN mensajero, que lo vemos en esta imagen inicial, donde el transcripto primario tiene exones e intrones. El procesamiento constituye en tres procesos distintos. Uno, se eliminan los intrones. Dos, se agrega el capuchón que Ariana mencionaba de la guanosina 7-metil-guanosina, se pega el capuchón en un extremo y se poliadenila. Al final se le pega una cola de adenina múltiple. Y de esa manera queda constituido el ARN para que pueda salir al citosol y poder formar proteínas. Entonces vemos que estos tres procesos son separados, pero son necesarios para que el ARN mensajero pueda operar, pueda cumplir su función de formar proteínas. Poliadenina. Aquí vemos cómo el ARN se va codificando. El ADN está en la base, el ARN naciente se constituyó y aquí se le pega entonces los extremos. Aquí le pegaron ya el capuchón de 7-guanosina. Y cuando se termina de constituir el ARN naciente, se le pegan las colas, ¿no? Y la poliadenina. Okay. Del proceso ribosómico que nos habló ya Luigi. Bueno, lo que me interesa es que tengamos la idea general de los procesos que tienen lugar para que el ARN se forme, los distintos tipos de ARN se formen, se procesen y actúen. Ya Ariana pues, nos adelantó algo de la constitución de las proteínas, la parte de transcripción.
de traducción del ARN a proteínas, que lo íbamos a ver más adelante. Pero bueno, ya Ariana nos adelantó esa parte, ¿no? Fanny, tú tenías una charla sobre el procesamiento de ARN de transcripción, pero te tocaba en enero. Sí, sí, biólogo, buenos días. Ya, entonces no la has preparado. No. Es que como no hemos visto tampoco la formación de ARN de transcripción, de transferencia, que Luigi nos acaba de adelantar algo, en el caso de las bacterias, pero en el caso de los eucariotes no lo conocemos. Luigi, ¿tú leíste algo al respecto sobre la formación de ARN de transferencia en los eucariotes? No. Ya. Ariana, tú tenías una imagen, ¿la puedes mostrar de nuevo? ¿Cuál, profe? Muestra tu diapositiva. En la imagen primera tenías todos los tipos de ARN, la formación de los 3 tipos de ARN. ¿Lo puedes proyectar de nuevo? Esa. Entonces, pero se ve chiquitito, ¿no lo puedes poner más grande? No, la anterior. Entonces dice, ponlo más grande, Ariana. Ok, entonces dice que el ADN codifica mediante la ARN polimerasa 3 un pre-ARN de transferencia, que luego va a ser convertido en un ARN de transferencia procesado, que es la parte que le toca a Fanny. La parte que le toca a Fanny es justamente el procesamiento, ¿no? O sea, Dayana nos debería haber hablado de la formación del ARN de transferencia y Fanny la transformación de ese ARN para volverse funcional. Pero bueno, entonces nos quedaremos con las ganas de saber cómo funcionan estos procesos, ¿no? Hasta ahora pues hemos explicado la formación del ARN mensajero y su transformación, la formación del ARN ribosomal y su transformación posterior. Y pues Ariana nos habló luego ya de cómo ocurre la formación de las proteínas, pero solamente desde el punto de vista del ARN, el hecho de que el ARN mensajero de las bacterias puede codificar a varias proteínas, mientras que el de los eucariotas solamente codifica a una sola proteína. Sin embargo, Ariana, en la imagen que tenías, había otros elementos que no explicaste. ¿Puedes avanzar un poquito en tu diapositiva? Quita y pon la siguiente. Ya. Aquí decías que el capuchón, en el caso de los procariotas, solamente constituye 3 fosfatos, ¿no? Mientras que en el caso de los eucariotas tienes 3 fosfatos, la 7-metilguanosina. Y luego tienes una bolita azul constituida por una proteína que aparentemente protege el extremo del ARN mensajero, y decías que era para protegerlo de algo. ¿Qué era ese algo? Ariana, ¿estás oyendo? No le entendí. Sí. ¿Cuál es la función de este capuchón proteico que se le pone en el extremo al ARN mensajero?
Lo dijiste cuando estabas hablando. El resto, O sea, se refiere a la 7-metiliguanosina. ella va a quedar, la 7-metilguanosina va a quedar incluida dentro, protegida por esta masa proteica morada que vemos aquí a la derecha, ¿no? Pero ¿por qué hacía falta ese capuchón? Tú dijiste que era para protegerlo de la destrucción de alguien. ¿Te acuerdas, Valeria, que cuando lo mencionó Ariana? Oye, no, ¿a usted no les llama la atención cuando sus compañeros hablan y dicen cosas curiosas como esto, ¿no? Es como si alguien tratara de destruir el ARN mensajero y por eso fue que surge esta necesidad de tener un capuchón. Pero curioso que Ariana misma no se acuerda lo que dijo. Bueno, seguimos, Ariana. Muestra la siguiente. Ok, aquí veíamos que el ARN mensajero ya operativo de una bacteria permite la codificación de varias proteínas y la manera como se sintetizan pues tiene que ver con el reconocimiento de los genes del comienzo y del final. En el caso del ARN mensajero de una célula eucariótica, solamente codificada para una proteína, el segmento verde, pero los otros segmentos, Ariana, ¿qué son? Los Creo IRES, que antes se refería a que lo protege de las nucleasas. ese mismo, eso mismo. Las nucleasas serían enzimas que degradan el ARN. Sí, serían enzimas que, claro, como quiera degradan el ARN, incluso creo que hasta el ADN. Ya. Por cierto, una vez que el ARN el mensajero se produce, y debe haber muchos de ellos, según la proteína que se haga falta sintetizar, ese ARN dura, tú también mencionaste o mencionó Luigi, no sé cuál de los dos, que el ARN dura menos que el ADN. Pero la pregunta está en pie. ¿Cuánto tiempo dura el ARN mensajero? Una vez que sintetizó las proteínas y ya no hace falta que las sigamos sintetizando, debe haber un proceso que detenga la formación proteica. Y a lo mejor ese proceso es la destrucción del ARN mensajero. ¿No han leído algo al respecto? ¿De cuánto dura exactamente? No. Ya, ni cómo se detiene el proceso de formación proteica. Cuando ya no hace falta formar más proteínas, ¿qué le pasa a ese ARN? ¿Se guarda? ¿Se destruye? Yo creo que la célula no guarda esas cosas, ¿no? Guarda energía en las vacuolas, pero guardar ADN, ARN mensajero no creo, ¿no? Más bien lo más probable es que se destruya, ¿no? Bueno, entonces estos IRE que tienes allí, no sabes qué son. Pero se degrada. ¿Cuál, profe? En esta imagen tienes el segmento verde, que es el que codifica las proteínas. Y tiene Sí, pero doctor Pies. abajo, el de eucariotas. Pero luego a la izquierda tienes un segmento azul, que lo llaman UTR, que codifica para IRES. ¿Qué son esos IRES? ¿No? Los gires. Ah,
creo que tenía algo que ver con la 7-metiloguanosina. Pero creo que eso exactamente de aquí no consulté de qué significaba el Ya. Bueno, la siguiente de tus diapositivas. Ok, era la de los virus. Bien. Bueno, entonces quedamos que para el día lunes 3 esperamos, bueno, que Dayana se manifieste, porque Dayana no ha venido a clase en las últimas semanas, y podamos entonces tener el seminario de Dayana sobre la transcripción de la RNA de transferencia, que nos aclare cómo surge, el seminario de Julia, que esperamos que ya se haya recuperado de su problema de salud, y nos hable de la transcripción de los ARN pequeños, que son estos ARN poco conocidos. Luego tendríamos el seminario de Fanny sobre el procesamiento de ARN de transferencia para ponerlo funcional, y el de Allison, que le vuelve a tocar el procesamiento de los ARN pequeños. Y terminamos con Valeria con los tipos de la síntesis de proteínas. Ahí vamos a ver los tipos de ARN de transferencia, que yo pensaba que era uno solo, pero por lo visto hay varios. Y luego el 5 le tocaría a Ariel. Vamos a ver si Ariel se incorpora el día 3. Hasta ahora, pues esperemos que estas semanas que vienen Ariel mejore su salud, porque ha estado, seguramente todavía tiene problemas de salud y por eso no se incorporó hoy. Bueno, ya el 12 de enero tenemos los últimos seminarios de Luigi. Luigi tiene el 10 y el 12. Luigi, porque te tocan 3 seminarios a ti para compensar el que tuviste problemas en dar, que finalmente lo dictó Fanny, el de la proteína G y la fosfatidilinoquinasa, ¿no? Bueno, entonces así quedamos para los próximos seminarios. Les quería preguntar, ¿qué han oído de la variante Omicron? ¿La tenemos en Ecuador o no? Fanny, ¿has oído algo? Sí, he oído que hay más casos en la ciudad de Guayaquil. Y eso. Yo luego quería preguntarle algo. Dime. Sobre los seminarios, ¿se pueden adelantar en un solo día o eso van en secuencia? Bueno, van en secuencia. Hoy no hubo problema porque ya Allison y Valeria habían adelantado el material de formación y lo que venía era el procesamiento. Entonces encajamos perfectamente, aunque nos faltó información, pero vino en secuencia. La cosa es que, porque, ¿qué proponía Fanny? Es que yo creo que tengo también 2 seminarios más que dar y no sé si para darlo el día lunes. Ya, vamos a ver. Fanny, tú tienes el procesamiento de ARN de transferencia. Esperemos que Dayana dé antes la formación del ARN de transferencia, para que entonces el tuyo encaje bien. Y luego venía la regulación de la degradación de las proteínas, que te tocaba el 10 de enero. Pero fíjate que para este momento ni siquiera hemos hablado de la formación de proteínas. Por eso, hablar de la regulación sin antes haber hablado de la formación, me parece que no debe ser, ¿no? Claro. Pero porque tú tienes un viaje planeado o algo así.
No, siempre estoy viajando, pero era como que quería saber. Ya. No, mejor hagámoslo el día que te toca y porque el tuyo viene al final del segmento de procesamiento de proteínas. Ujú, Entonces lo dejamos para el día 10. ok. Bien. No, quería insistir. Lo que oíste, Fanny, de que Guayaquil tenía problemas de nuevo de COVID, ¿era la cepa Omicron u otra cosa? Sí, era sobre la Z Omicron. Ok. En otras ciudades se ha reportado. ¿Qué saben al respecto, Valeria, Luigi? De aquí en Ecuador yo solo he leído que se ha reportado como dijo Fanny, en Guayaquil. Okay. El primer reporte fue una persona que vino de África, porque Omicron se descubrió en África. Pero luego supuestamente le habían puesto en confinamiento y ahora, bueno, surge lo que acaba de mencionar Fanny, ¿no? Que ahora hay una cantidad de casos. Sé que en Europa la situación se está volviendo a tornar complicada, han vuelto a poner las restricciones. Aquí, el decano ayer, les muestro lo que pasó el decano. ¿Se ve? Dime, Valeria, ¿se ve? Sí, se ve. ¿Ustedes recibieron esto también? Les pregunto, ¿recibieron este material o solamente fue que el decano lo pasó al grupo de los profesores? Nosotros no lo hemos recibido. Lo recibí. Bueno, ya se los voy a poner. De todas maneras, habla del aforo, del 50% en restaurantes, patios de comida, templos religiosos, cines, balnearios, 75% en mercados, supermercados, museos, playas, y suspensión de eventos públicos, bares, discotecas, centros de convenciones, conciertos, procesiones, novenas, festivales de Año Viejo, eventos barriales. Eso sí, les pregunto, ¿eso significa que ya no vamos a poder tener la quema de Año Viejo? No me sabe responder. Es lo que podían estar diciendo de que no se va a poder hacer eso, pero hay muchas personas que, aunque lo digan, que estaría prohibido, lo irían a hacer porque es como tradición. Claro, claro. Curioso que este año no he visto los carros llevando los muñecos que van a quemar luego, ¿no? Me imagino que, bueno, el hecho es que el Estado ecuatoriano está
tomando medidas ante lo que se ve que está ocurriendo en otros países, ¿no? Donde Omicron llegó antes y está causando pues una serie de contaminaciones. Pero, Luigi, ¿has oído algo de las características de Omicron en comparación con las otras variedades del virus? ¿Es más contagioso, menos contagioso? ¿Causa más mortandad? ¿Has oído algo, Luigi? No, biólogo. ¿Valeria o Alison han oído algo? Aparte de lo que han mencionado, no, la verdad. Vamos un momentito. Ya, un segundito, ya vengo. Dice, este documento deriva de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Dice, lo que sabemos acerca de la variante Omicron. ¿Se está viendo, Valeria? Sí, se ve. Ya, dice, lo que sabemos acerca de la variante Omicron. Los CDC, Centros para el Control de Enfermedades, han colaborado con socios de salud pública y de la industria a nivel mundial para obtener información acerca de la variante Omicron. Mientras seguimos monitoreando su curso, todavía no sabemos con qué facilidad se propaga, la gravedad de los casos o la eficacia de las vacunas y los medicamentos disponibles para combatirla. Bueno, no son buenas noticias, ¿no? Propagación. Es probable que la variante Omicron se propague con mayor facilidad que el virus original de SARS-CoV-2. Aún se desconoce la facilidad con que se propaga la variante Omicron en comparación con la variante Delta. Los Centros para el Control de Enfermedades esperan que cualquier persona con la infección de Omicron pueda difundir el virus
a otras personas, aún si están vacunados y no tienen los síntomas. Severas enfermedades. Se necesitan más datos para saber si las infecciones con la variante Omicron y en especial los casos de reinfección e infección de vacunados causan enfermedad más grave o más casos de muerte que las infecciones con otras variantes. Vacunas. Se espera que las vacunas actuales protejan contra casos graves, hospitalizaciones y muertes a causa de la infección por la variante Omicron. Sin embargo, es posible que ocurran casos de infección en vacunados, en personas que están totalmente vacunadas con las 2 o 3 dosis. Contra otras variantes como la Delta, las vacunas siguieron siendo efectivas para evitar enfermarse gravemente, ser hospitalizados y morir. La reciente aparición de la variante Omicron destacó aún más la importancia de la vacunación y las dosis de refuerzo. Es decir, la vacuna no nos protege de enfermarnos. De lo que nos protege es de tener una enfermedad grave si llegamos a sufrir la infección con el virus. Con la variante Delta y las variantes anteriores, eso fue lo que se encontró. Las personas vacunadas tenían menor posibilidad de tener una enfermedad grave o inclusive de morir. Mientras que en la clase pasada estábamos leyendo el relato de la enfermera española en Londres, que decía que el 80% de los casos graves eran personas no vacunadas. Tratamientos. Los científicos están trabajando para determinar la efectividad de los tratamientos actuales contra el COVID-19, con base en el cambio en la composición genética del Omicron. Es probable que algunos tratamientos sigan siendo efectivos, mientras que otros resulten menos efectivos. Contamos con las herramientas para combatir la variante Omicron. Vacunas. Las vacunas siguen siendo la mejor medida de salud pública para proteger a las personas contra el COVID-19, desacelerar la transmisión y reducir la probabilidad de infección por nuevas variantes. Es decir, pareciera que en las personas no vacunadas es donde hay más probabilidad de que surjan nuevas variantes, porque las personas vacunadas están atacando el virus continuamente, porque tienen los antígenos, pero los anticuerpos presentes en su sangre. Entonces, la probabilidad de que surjan nuevas variantes y persistan es mucho mayor en personas no vacunadas. Sigo leyendo. Las vacunas contra el COVID son altamente efectivas para evitar enfermarse gravemente, ser hospitalizado o morir. Los científicos actualmente están investigando la variante Omicron, incluido el nivel de protección de las personas totalmente vacunadas contra la infección, hospitalización y muerte. Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan que para protegerse del COVID-19, todas las personas de 5 años de edad o más deben estar totalmente vacunadas. Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan que cualquier persona en edad 18 y mayor debe tener un refuerzo al menos 2 meses después de su inyectarse la vacuna única de 6 meses de Johnson & Johnson, que es la vacuna de una sola dosis, o 6 meses después de completar la serie de vacunación primaria de la Pfizer o Moderna. No dice nada de las vacunas chinas, Sinovac y la otra, ¿no? Es decir, que yo había oído, de hecho le pregunté a la enfermera que estaba vacunando en el centro de salud de Leonidas Proaño, si las personas que habían sido vacunadas con una sola dosis debían tener refuerzo, y decía que no hacía falta, pero aquí me están corrigiendo, dice que los Centros de Control de Enfermedades recomiendan que cualquier persona mayor de 18 años reciba un refuerzo, al menos 2 meses después de recibir la vacuna de una sola dosis, Johnson & Johnson, o 6 meses después de completar la secuencia de 2 dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna. Así que bueno, esto demuestra que la enfermera pues no tenía razón en lo que me dijo. Mascarillas. Las máscaras ofrecen protección contra todas las variantes. Los Centros de Control de Enfermedades continúan recomendando el uso de mascarilla en público, en ambientes internos, en áreas de donde la transmisión pueda ser importante, más allá de que estén vacunados o no. Los Centros para el Control de Enfermedades ofrecen consejos acerca del uso de las mascarillas para las personas que deseen obtener más información acerca del tipo de mascarilla adecuado según las circunstancias.
Pruebas de detección. Las pruebas de detección pueden decirle si usted está correctamente en cualquier momento, o en el momento actual, si tiene la enfermedad de COVID-19. Se utilizan dos tipos de pruebas para detectar una infección actual: pruebas de amplificación de ácido nucleico o pruebas de antígeno. Las pruebas de amplificación de ácido nucleico y de antígeno solo pueden detectar si actualmente tiene una infección. Las personas pueden utilizar las herramientas para la realización de pruebas virales de COVID-19 para determinar qué tipo de prueba usar. Se necesitarían pruebas adicionales para determinar si su infección fue causada por la variante Omicron. Visite el sitio web de su departamento de salud para buscar la información más reciente sobre las pruebas de detección. Las pruebas de detección caseras le permiten hacerse una prueba en casa o en cualquier otro lado, son fáciles de usar y los resultados son rápidos. Si la prueba casera arroja un resultado positivo, quédese en casa y aíslese durante 10 días. Use una mascarilla si tiene contacto con alguien más y llame a su proveedor de atención médica. Si tiene preguntas acerca del resultado de una prueba casera, llame al proveedor o al departamento de salud. Hasta que sepamos más acerca del riesgo de la variante Omicron, es importante utilizar todas las herramientas disponibles para protegerse y proteger a los demás. ¿Qué están haciendo los centros para control de enfermedades para obtener más información acerca de la variante Omicron? Características del virus. Los científicos de los centros para control de enfermedades están trabajando con socios para recopilar información, datos y muestras del virus que pueden estudiarse para responder preguntas importantes acerca de la variante Omicron. Están en marcha experimentos científicos. En los Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades utilizan la vigilancia genómica para hacer un seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, a fin de identificar con mayor rapidez estos resultados y actuar en consecuencia para proteger la salud pública. Los Centros para el Control de Enfermedades implementaron varias maneras de conectar y compartir los datos de las secuencias genómicas producidas por los laboratorios de salud pública y los laboratorios de diagnóstico comerciales a través de pruebas de bases de datos de acceso público mantenidas en el Centro Nacional de Información Biotecnológica y la Iniciativa Mundial de Intercambio de Datos sobre la Influenza Aviar. Si una variante circula a una frecuencia del 0,1%, la probabilidad de que se detecte en el Sistema Nacional de Vigilancia Genómica de los CS es superior al 99%. El 24 de noviembre del año 21, Sudáfrica notificó a la Organización Mundial de la Salud que había identificado una variante nueva, que fue detectada por primera vez en muestras obtenidas el 11 de noviembre en Botsuana y el 14 de noviembre en Sudáfrica. Los CDC han utilizado vigilancia genómica durante el transcurso de la pandemia para hacer un seguimiento de las variantes, el virus que causa el COVID y sugerir prácticas de salud. Bueno, aquí da las fechas, noviembre 24, 26, 30 y diciembre 1, el primer caso confirmado de Omicron en los Estados Unidos. Entonces ya lo tenemos en Guayaquil. El problema... ¿Cuándo creen ustedes que es más grave la situación? ¿Cuando la persona está enferma con Omicron o cuando la persona tiene el Omicron pero no lo sabe? ¿Qué opina Fanny en cuanto a dispersión del virus? Cuando es grave, dice. Tenemos dos casos. Una persona tiene el Omicron, está enferma del COVID y lo sabe. Y en otro caso es una persona asintomática, tiene el Omicron, pero no lo sabe. ¿Qué es más peligroso para la colectividad? ¿Cuál de estos dos casos? Bueno, serían ambos porque, bueno, uno ya, como sabe, tendría los síntomas y, bueno, y el otro también, aunque tenga lo que es el Omicron, el virus, y igual puede infectar. Claro, pero él no lo sabe que tiene el virus. Entonces,
¿qué actitud suele tomar la persona que está enferma? Bueno, ¿Qué comportamiento suele tomar la persona que está enferma? por el caso de las que ya saben, por decir, porque ya tal vez se hizo la prueba y le salió positiva, lo que podían hacer es irse a un centro médico, dependiendo también de la gravedad que presente, porque puede que tenga lo que es problemas más graves, por lo que tiene otro tipo de enfermedad como, qué sé yo, diabetes o algo así. Entonces, Claro. ajá. Pero ya sea ya sea que permanezca en su casa o que vaya a un centro de salud, ¿qué va a ocurrir con la persona enferma en cuanto a interacción con otras personas? Yo creo que para la comunidad como tal sería más como grave si fueran personas sintomáticas, porque ya una persona que tiene los síntomas y está enferma, por ejemplo, ya no tendría como la energía para salir, entonces se quedaría en casa y no podría Claro, contagiar a otros. se aísla, ¿no? Ajá. Y tiene una interacción limitada con sus familiares, y si la tiene va a ser con mascarilla, porque sabe que está enferma, que está esparciendo el virus, y la mascarilla lo impide. Entonces la persona enferma es menos riesgosa para la sociedad porque está aislada. Pero la persona que no sabe que tiene el virus y lo tiene, y es asintomática, va a estar caminando por las calles, va a ir a supermercados, va a ir a fiestas. Y claro, si todo el mundo usara mascarilla todo el tiempo, no sería tan peligroso. Pero sabemos que en las fiestas, en los restaurantes, en las casas, la gente se quita la mascarilla. Y justamente yo recuerdo cuando el proceso más grave en el año 2020 ocurría la transmisión en las casas, porque la gente no usaba mascarilla y era como se contaminaba con alguien de la casa que fuera asintomático y que tuviera el virus. Y como no tiene mascarilla, pues transmitía al resto de la familia el virus, ¿no? Pero aparentemente, o aparentemente no, la realidad fue que las personas asintomáticas son particularmente riesgosas. El problema es que no lo saben. Entonces, si todo el mundo usara mascarilla todo el tiempo, no sería tanto el riesgo. Pero son muchos eventos, muchas situaciones donde no usamos mascarilla y estamos expuestos a que alguien nos contamine o a que otra persona contamine a alguien. ¿Se entendió, Fanny? Sí, biólogo. Bueno. La semana pasada tuvimos una reunión todos los docentes con el decano y nos explicaron que van a reducir la carrera de biología a 4 años. Las materias del noveno semestre, que eran 3, se van a fusionar con materias de semestres inferiores. Pero las materias de noveno semestre, que son 6, es más difícil, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue eliminar materias del pensum de estudio de la malla. Ustedes ya vieron bioética y salud animal. No, ustedes están en séptimo. Yo sí, ya la vi. Tú viste ya bioética, Luigi. Sí. Ok. ¿Y Fanny? Yo todavía no, biólogo. Ya. Bueno, el hecho es que bioética la eliminaron del pensum de estudio. Hay una serie de materias que cambian de nombre. Y a mí personalmente no me quedó claro si el estudiante podía pedir que le mantuvieran el plan de estudios por el que ingresó a la universidad, lo cual significaría que todos ustedes pudieran seguir hasta alcanzar 10º semestre. Pero según
las últimas explicaciones, eso no parece ser posible. Así que ustedes están en séptimo, cursarán octavo y entrarán a un proceso de transición porque las materias de noveno no todas se las van a ofrecer. El hecho que ustedes tienen que graduarse, ¿no? Pero mientras antes iban a trabajar en 10 semestres, ahora lo van a trabajar en 8 o en 9. ¿No les han hablado de esto en otros profesores? Dime, Ariana o Valeria. No, otros profesores no nos han hablado acerca de eso. Ya. Bueno, yo espero que la malla de biología esté terminada en cómo va a quedar y me imagino que cada estudiante será evaluado de acuerdo con el número de materias que tenga aprobada y le dirán pues qué tiene que hacer para terminar de completar la malla, ¿no? Porque los que están en noveno en este momento les quedaban 3 materias y me informaron que no se las van a dictar. A mí me pareció que no era bueno, porque ellos forman parte de una secuencia de materias. Por ejemplo, pesquería 1 y 2 y acuicultura 1 y 2. ¿Ustedes están viendo pesquería 1, Alison? ¿O todavía no? Sí, sí, ese semestre. Este semestre estás viendo biología pesquera 1, Ajá, con el profesor Víctor. sí. Ok. Entonces, biología pesquera 2 la vas a ver, esa no la eliminaron, pero, o no estoy seguro si la eliminaron. Acuicultura 1 la van a ver fusionada con acuicultura 2. El problema es los que están viendo acuicultura 1, que no van a ver la 2. Entonces, los temas que tocaban por la fusión, pues no los van a ver. Yo le pedí al decano que al menos estableciéramos una serie de seminarios sin nota para que los estudiantes de noveno no queden sin ese conocimiento. Porque la acuicultura 1 es la acuicultura dedicada a camarones, mientras que la 2 tenía que ver con otros rubros, peces, moluscos, equinodermos, que pudieran constituir fuentes de trabajo para los biólogos una vez que se gradúen. Pero ese conocimiento pues no va a estar, no se les va a proporcionar porque la materia la van a eliminar. Entonces, bueno, todavía no han tomado decisión sobre estos seminarios. Ojalá que se logren organizar para que los muchachos de noveno no vayan a quedar sin ese conocimiento. Ustedes no tienen ese problema porque cuando vean acuicultura integrada, pues van a ver los temas que corresponden a camarones, a moluscos, a peces y a equinodermos. Bueno, ¿hay algún otro comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a parar la clase. Quedamos que el lunes 3 tendríamos entonces, si acaso Ariel está mejor de salud, le daría los seminarios que le tocan, el de comunicación celular y el de código genético, y seguiríamos entonces con Dayana y Julia con la transcripción de ARN. Perdón, Julia no está aquí, ¿no? Sí, Julia no está aquí. Entonces tendríamos a Ariel, a Dayana y Julia, y esos 4 seminarios a lo mejor nos tomarían todo el tiempo, las 2 horas del lunes, ¿no? Pero
seguiríamos con el de Fanny, con ARN de procesamiento de ARN de transferencia. Alison, también te toca ese lunes. Yo no sé si tengamos chance para tanto, serían 6 seminarios, ¿no? De todas maneras, lo tienes preparado, Alison, Sí, sí, para el 3 lo tendrá para el preparado igual. 3. Igualmente Valeria, bueno, ya Valeria lo tienes preparado, que a lo mejor no vas a poderlo dar el día 3. Más bien vamos a pasar el seminario de Valeria para el día 5. Ya lo anoto para el día 5 de enero, donde veríamos síntesis de proteínas y ahí lo daríamos todo completo, ¿no? Daríamos los 3 primeros seminarios, Valeria, Ariel, Dayana y Julia, sobre síntesis de proteínas. Y Luigi le tocaría entonces el 10 y a Fanny el 10. Ok, de todas maneras, este caballero todos lo tienen, ¿verdad? Pues yo se los pasé. Bien. Entonces, bueno, quedamos así. El rector indicó que mañana vamos a tener clase hasta la 1. Yo tenía clase de 2 a 4 y de 5 a 7. Todavía el decano no me ha dicho si tengo que suspenderlas o no. ¿Ustedes tienen clase en la tarde mañana? No, no tenemos. Luigi, lo que pasa, no sé si todos están juntos en las mismas materias. Ariana, ¿iba a decir algo? Arianita. Yo dije que no tenemos. Bueno, yo Ok, estoy en las mismas materias que Alison y Valeria. Y Fanny, ya, creo. ya. Sí, Luigi, en mi caso sí tengo una materia, pero no sé si tengamos clase. ya. Bueno, el decano dijo que en el transcurso del día de hoy nos informaba. Si suspendemos las clases después de la 1, como, siguiendo las instrucciones del rector, o podemos dictar las clases. Estamos todavía esperando que el decano se manifieste. Bueno, entonces nos vemos el lunes 3. Espero que pasen una Navidad bonita. Vemos la cantidad de restricciones que nos están imponiendo por el problema del Omicron. Esperamos que el año nuevo pues traiga no solamente paz, sino también tranquilidad y salud. Y ya ustedes irían a octavo, o sea que el año que viene se gradúan, es lo que estoy entendiendo. Ani. Así como lo menciona usted, bueno, también me comentó algo la bióloga Sandra, y sí, pero en mi caso no estoy de acuerdo con eso. Ya. Pero tú estás en séptimo ahorita, ¿verdad, Fanny? Estoy en séptimo y octavo. O sea que definitivamente el año que viene te gradúas. Lo que pasa es que mientras los que estaban en noveno empezaron la materia de redacción de tesis, preparación del proyecto, para ejecutarlo el siguiente semestre, ustedes tendrían que haberlo iniciado este semestre también. Así que lo más probable es que, si como no lo hicieron, ya en abril, cuando comencemos el nuevo semestre, tienen que inscribirse en la materia de preparación de la tesis, preparación del proyecto de tesis, que en el caso de biología es una materia, y en el caso de biología pesquera es voluntad del estudiante hacerlo y reunirse con su profesor para redactar el proyecto. Pero ustedes es una materia, 2 materias, mejor dicho. Así que bueno, el próximo semestre la tienen que escribir. Bueno, jóvenes, todo por hoy. Nos vemos entonces el lunes 3. Hasta luego. Feliz Navidad, profe. Igualmente. Caído.